Ya se ha dicho que la modulación en banda angosta es relativamente sencilla de ver en cuanto a su espectro, puesto que simplemente es tomar el espectro de la señal y verlo desplazado hacia la frecuencia de modulación. Sin embargo, en el caso del estudio de la modulación angular con banda ancha, no es tan obvio de ver, puesto que el espectro tiende a tomar una forma ligeramente distinta. Se dice normalmente que en banda ancha o que en modulación angular el espectro de transmisión para una señal modulada en FM o en PM tiende a ser infinito, pero nosotros no podemos transmitir en infinito. Y esto sería una aberración totalmente decir que necesitamos todo el espectro de frecuencias para transmitir nuestra señal. Entonces lo que hacemos es que tomamos una aproximación para, para este ancho de banda. Una aproximación donde podamos transmitir la mayoría de potencia, la mayor parte de potencia de nuestra señal que consideraremos en banda ancha. ¿Cómo hacemos esto? Si decimos que es bastante difícil de ver nuestro espectro. Bueno, tomamos aproximaciones. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que vamos a estar teniendo un modulador de banda ancha que tiene ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Bueno, simplemente el modulador en banda ancha se puede ajustar hasta ciertos puntos, es decir, se le puede configurar para que tenga un índice de modulación, una amplitud, una frecuencia de modulación central. Y a este modulador lo vamos a excitar con una señal sinusoidal, un seno o un coseno. Como ya han escuchado anteriormente esto, ¿cuál utilizamos? ¿Coseno o seno? Vamos a utilizar la que sea más sencilla y más fácil para nuestra conveniencia, para poder nosotros analizar nuestro espectro. De esa forma, nosotros luego vamos a obtener en nuestra desviación de fase, vamos a obtener una señal que va a ser un beta por un seno de omega m, o mejor dicho 2pi, multiplicado por fm por la variable t en el tiempo. De esta forma nosotros luego sabemos que nuestra señal modulada en FM o en PM, es decir, nuestra señal A, digamos de alfa, para decir que es una señal modulada angularmente, analizándola en el tiempo, va a ser sencillamente una amplitud A sub C multiplicada por el coseno de nuestra frecuencia central, 2pi fc por t, más esa desviación instantánea de fase que nosotros conoceremos como el beta por el seno de 2pi fm, donde fm es la frecuencia de nuestro mensaje, o pudiésemos verlo también como la frecuencia máxima de ese mensaje que estamos tomando. Recuerde que si estamos excitando con una señal sinusoidal es para tener un aproximado de nuestro espectro, para tener un estudio de cómo será ese espectro. De esa forma entonces nosotros podremos obtener esta señal que está acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? Viene la pregunta del millón. Bueno, vamos a estudiar esta señal que tenemos nosotros modulada angularmente para poderla procesar y poder ver cómo será su espectro o cómo pudiésemos aproximar nuestro espectro. Esto creo que es mejor tomarlo mejor como a su tita. Creo que es la referencia que utiliza el profesor Briceño en su libro. Esta señal que nosotros tenemos como a su tita, nosotros pudiésemos también analizarla
desde un punto de vista un poco más amplio. Si recordamos nosotros la ecuación de Euler que nos dice que E a la J alfa es igual a coseno de alfa más J seno de alfa, pudiésemos tomar que esto es una parte de esa ecuación, es decir que esta es la parte real de una exponencial elevada a la j veces este argumento que nosotros tenemos, 2pi f sub c por t más beta por el seno de 2pi fm por t. De esa forma pudiésemos reescribir entonces nuestra expresión diciendo que lo anterior va a ser igual a la parte real de lo que tenemos aquí adentro, es decir, a sub c por e elevado a la j veces, y cambiamos aquí el color para distinguirlo, 2pi fc por t más beta por el seno de 2pi fm, siendo fm la frecuencia de mi mensaje, por t. Bueno, de esa forma entonces nosotros pudiésemos además despegar estos exponenciales en dos, separar estos dos exponenciales, puesto que aquí hay una suma. Diremos entonces que esto será igual a la parte real de a sub c por un primer exponencial que esté elevado a la j veces, escribamos este primero que está acá, beta por el seno de 2pi fm por t, multiplicado a su vez por la exponencial de lo que tenemos acá atrás, j por 2pi por f sub c por t. Cerramos nuestro exponencial acá. Ahora bien, resaltemos esta parte que tenemos nosotros dentro de nuestro exponencial, la sub c por e por este exponencial que tenemos nosotros acá arriba. Si recordamos nosotros un poco de cuando vimos señal analítica, había un concepto que nosotros multiplicábamos nuestra señal analítica por un e a la j 2pi f sub c por t. Y a esta parte de acá nosotros la llamábamos envolvente compleja de la señal esta que estaba acá. Es decir, esto que tenemos nosotros lo pudiésemos tomar aparte, solamente esta parte de aquí, y nombrarla como a su tita de t, pero con un sombrero curvo. Esto es lo que llamábamos nosotros envolvente compleja de la señal a de tita de t. Ese concepto, repito, lo vimos nosotros cuando analizamos la señal analítica. Si no lo recordamos, no importa, no es tan relevante recordar eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que el a su tita de t va a ser esta expresión. Simplemente tomemos lo que está acá resaltado y llamémoslo a su tita de t. Entonces, por esta parte, a su tita de t, perdón, con sombrero curvo esta vez. Envolvente compleja de la señal a su tita de t. Esto entonces lo vamos a llamar nosotros a su c. ¿Por qué lo vamos a llamar así? Digamos que es para reducir un poco la escritura y no llevarnos toda la expresión completa. Simplificar un poco las formas de ver esta ecuación que ya se está volviendo bastante grande. E elevado a la j por beta por el seno de 2pi fm por t. ¿Ok? Ahora bien, esta señal que nosotros tenemos aquí dentro, E por J por el seno de 2pi fm por t, se dice que es una señal periódica. Es decir, esto resaltado que está acá es una señal periódica.
Si es una señal periódica, pudiésemos analizarla como tal y aplicarle varias cosas. Periódica, además, que está en una frecuencia que tiene una frecuencia fundamental FM, es decir, esta FM que nosotros tenemos acá. Siendo periódica, podemos aplicarle entonces un análisis en series de Fourier y escribir esta señal como si fuese una serie de Fourier, es decir, que me va a quedar algo como A sub C. Recordemos que la serie de Fourier es una sumatoria de infinitos términos que van desde menos infinito hasta infinito y lleva un coeficiente x sub n, un que llamábamos coeficiente de Fourier. Para señales periódicas tenía cierta forma de escribirlo cuando nosotros hallábamos la conversión del tiempo a la frecuencia de señales periódicas. Y esto sabemos que está multiplicado por e a la j veces 2pi por n por la frecuencia fundamental FM por T. Esto que está acá, ustedes ya lo conocen. La sumatoria por la xn por e a la j 2πn por fm por t. Esa es la forma básica de la serie de Fourier. El A sub c pues es el mismo A sub c, simplemente es una constante que está saliendo. Lo que estoy haciendo es que voy a decir que esta exponencial de j por beta por el seno de toda esta cosa es igual a una serie de Fourier, puesto que se puede decir que esto es una señal periódica. No lo voy a demostrar acá. Eso pueden buscarlo ustedes luego en los libros, pueden revisar con más calma que esto va a ser una señal periódica que además tiene una frecuencia fundamental FM. Tal vez sacado un poquito de debajo de la manga, pero nos ahorrará mucho tiempo si no lo demostramos acá. Pero bien, continúan los problemas. Este x sub n, ¿cómo lo podemos hallar? ¿De dónde vamos a sacar este x sub n? Bueno, este problema ya se ha resuelto matemáticamente, no en esta asignatura, no en nuestra clase y mucho menos por mí. Ha sido resuelto por gente que de verdad sabe mucho de esto y se ha dado cuenta de que esta exponencial, esta e a la j beta por el seno de 2pi fm por t, se puede escribir como el coeficiente de Bessel de primera clase de orden K y argumento beta. Repito, esto que tenemos resaltado, este x sub n que está acá, se puede escribir como el coeficiente de Bessel. Bessel fue un matemático físico, la verdad no sabría decirles qué profesión tuvo, pero sí podría decirle que fue alguien muy inteligente, desarrolló ecuaciones para desarrollar integrales, para desarrollar procedimientos matemáticos fuertes y nos permite escribir esto que está acá, nos está facilitando la vida, nos facilitó la vida, mejor dicho, ese señor diciendo que esto que está acá se puede escribir como un coeficiente. Un coeficiente es un número, simplemente un numerito, ya está calculado, puede salir mediante una ecuación. La ecuación la pueden encontrar ustedes en internet como coeficiente de Bessel de primera clase. Además, tiene orden K, es decir, vamos a darle un orden, perdón, orden K no, orden N. Originalmente la ecuación viene con un orden K, pero el orden, en este caso le vamos a dar un orden N. Y además de todo eso, también tiene un argumento que va a ser el beta de mi ecuación. ¿Ok? Tres cosas para denotar entonces nuestro coeficiente este que tenemos acá,
es el coeficiente de Bessel de primera clase de orden n, y además tiene un argumento que va a ser beta. Una cosa más, ¿cómo lo vamos a denotar? No lo vamos a denotar como un x sub n, lo vamos a denotar con una j para indicar que estamos trabajando con el coeficiente de Bessel. Vamos a indicar acá el n para indicar el orden de esa ecuación, y dentro de paréntesis vamos a introducir la beta para decir que va a ser el orden beta. ¿Cómo se lee esto? Repito, coeficiente de Bessel de primera clase de orden n y argumento beta. Es la forma de utilizar nuestra expresión. Y finalmente nos va a quedar entonces que la ecuación que teníamos acá arriba, es decir, la envolvente compleja, escribámosla en azul para mantener la misma secuencia, esa A sub tita con el sombrero arriba de envolvente compleja va a ser igual a la A sub c multiplicada por la sumatoria de términos desde n igual a menos infinito hasta más infinito de coeficiente de Bessel de primera clase de orden n con argumento beta, multiplicado por lo otro que tenemos acá, e a la j 2pi por n. Vamos a tratar de diferenciar un poco, el pi es este es la n, por fm por t. Perfecto, ya tenemos entonces una expresión. Este coeficiente jn de beta lo podemos encontrar nosotros en el libro del profesor Briceño, específicamente en la página número, ya les digo, 489. Aquí tenemos entonces una tabla donde están representados, donde están ya calculados la mayoría de coeficientes de Bessel. Sin embargo, si ustedes quieren hallar estos valores por su cuenta, pueden buscar la ecuación en internet y hallarla de una forma directa en sus calculadoras y con mayor número de decimales. Sin embargo, para nuestro fin aquí en esta asignatura, basta con estos cálculos que tenemos acá. Y la vamos a usar de la siguiente manera. Toda esta columna que está acá van a ser nuestros orden n, nuestro orden n que le vamos a meter a nuestra ecuación. Cuando necesitemos orden 3, por ejemplo, vamos a buscar toda la fila que tengan lo orden 3. Cuando necesitemos orden 7, buscaremos los orden 7 que están acá. Los que no están representados ni siquiera se pusieron acá porque son valores tan bajos que no hace falta tomarlos en cuenta, y seguro que a ustedes tampoco les va a hacer falta. El beta que está acá lo vamos a indicar en la parte superior. Vamos a buscar el beta en nuestro caso en cada una de estas columnas, y cuando lo encontremos vamos a trabajar con todos estos coeficientes que están acá ya calculados, dependiendo de cuál sea nuestro beta. Volviendo acá entonces, tenemos ya cómo vamos a hallar este numerito. Simplemente va a ser un coeficiente según el n que nosotros estemos buscando. El n que va a estar acá también lo vamos a tener en cuenta. Pero no nos vamos a quedar con esta ecuación. Debemos regresar un poco a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Habíamos dicho entonces que necesitamos retomar esta ecuación de acá arriba. Tomamos entonces nuestra expresión anterior, la que teníamos un poco más arriba, y vamos a decir que todo esto que habíamos tomado como el a sub teta de t lo vamos a eliminar y vamos a escribir nuestra nueva expresión. Es decir, aquí esto se va y aquí llega entonces nuestro a sub c por la sumatoria desde n igual a menos infinito
hasta infinito de los coeficientes de Bessel por E a la J 2pi por N por Fm por T. Si continuamos acá, sabemos que esto en realidad es el A sub teta de T, sin el sombrero esta vez. Luego entonces nuestra expresión A sub teta, reescribámoslas otra vez, A sub teta de T, viene a ser exactamente igual a la parte real de todo esto que está aquí adentro. Vamos a reescribirlo un poco más para no ir a perder la cordura tan pronto. Su C multiplicado por la sumatoria de términos desde n igual a menos infinito hasta más infinito del coeficiente de Bessel. Este exponencial podemos combinarlos en uno solo nuevamente. Vamos a tener e a la j, 2pi puede salir factor común, el n no puede salir factor común, pero sí podemos decir que esto va a ser fc más n por fm por t. Y cerramos todo esto. Vemos que hay un exponencial. Esto que está acá, coeficiente de Bessel, es un número. El A sub c es un número. Lo único que tiene parte real imaginaria es este exponencial que está aquí en la última parte. Si tomamos la parte real de ese exponencial, sabremos nosotros entonces que eso va a ser el coseno de este argumento que tenemos aquí en el numerador. Es decir, esto va a ser A sub c por la sumatoria de los infinitos términos desde menos infinito hasta más infinito del coeficiente de Bessel por la parte real de esto, que viene a ser el coseno de 2pi. Resaltemos un poco lo que estamos por escribir, que va a ser el fc más n por fm por t. Perfecto. Tenemos entonces nuestra expresión un poco más simplificada a lo que estaba anteriormente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que estamos buscando, tal vez ya se nos olvidó, pero es tratar de reconocer o de ver cómo va a ser el espectro de frecuencia de mi señal modulada angularmente con una excitación de señal sinusoidal o un mensaje sinusoidal. Cuando llegamos a este punto, ¿qué es lo que nos toca? Transformar esto entonces el dominio de la frecuencia. Cambiemos el color acá. Recordemos que para transformada indicamos este símbolo. Será el A sub tita. Aquí debía haber utilizado una minúscula tal vez, pero bueno, ya no lo colocamos. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejar pasar esa norma que habíamos impuesto. Decimos que la sub c es una constante, se va a quedar como una constante. Este coeficiente de Bessel es una constante, se va a quedar como tal. ¿Qué me queda? Transformar esta sumatoria de muchos cosenos. ¿Cómo se transforma el coseno? Recuerden ustedes que va a ser un par de deltas. Es decir, esto va a ser la sumatoria. Sumatoria vamos a mantenerla desde n menos infinito hasta infinito de coeficiente de Bessel. Y recordemos que el coseno se transforma en dos deltas, pero también aparece un factor aquí que divide entre 2. El primer delta decíamos que iba a estar a f menos la frecuencia a la que nosotros tuviéramos nuestro coseno. Es decir, en este caso va a ser f menos fc más n por fm. Ese es nuestro primero allí. ¿Ok? Cerramos nuestro delta. Más un segundo delta, donde va a aparecer
nuestro segundo delta va a ser en F más esa misma frecuencia que nosotros teníamos anteriormente allí. Escribámosla en rojo, Fc más N por Fm. Cerremos acá y luego cerremos nuestro corchete principal. Perfecto. Tenemos entonces que ya pudiésemos dibujar nuestro espectro de frecuencias. Esto que tenemos acá es nuestra transformada de la señal modulada angularmente en banda ancha. Pero bien, ¿cómo dibujamos este espectro? Bueno, sencillo, van a ser una cantidad de deltas infinitos en teoría, pero dibujemos nada más los que están alrededor de n igual a 0. Vamos a ver cómo sería ese caso. Si nosotros tenemos nuestra recta, digamos que está por acá, digamos que va a tener aquí un centro, lo que siempre les digo, la línea central, por favor dibújenla sin flecha, puesto que eso nos va a facilitar bastante las cosas, justamente para ejercicios como los que vamos a hacer con estas teorías. Tenemos una sumatoria de deltas, ¿verdad? Digamos que está en n igual a 0. Si está en igual a 0, tenemos el coeficiente de orden 0 de beta. El beta sabemos que viene de nuestra expresión, de nuestra modulación, y va a estar centrado en f menos f sub c más 0 por fm, es decir, en f menos f sub c. Digamos que por acá va a estar entonces nuestro f sub c. Vamos a dibujarlo en otro color. Digamos que por acá va a estar nuestro f sub c. Aquí va a aparecer un primer delta. Está bastante feo. Dejémoslo así. Un primer delta va a aparecer acá. El siguiente delta, ¿dónde debería estar? Digamos que... perdón, se me olvidó el del lado izquierdo. El del lado izquierdo será este que está acá, f sub c más, si n es 0, será f más f sub c. Digamos que ese siguiente va a estar algo así como por acá. Más o menos una cosa así. Tendremos nuestro siguiente delta. ¿Dónde se va a ubicar? En menos f sub c. Digamos que tenemos nuestro n igual a 1. Otra cosa. Las amplitudes referidas a cada uno de esos deltas. ¿Cuáles serían? A sub c entre 2, imposible eliminarlo o imposible hacer alguna otra cosa con él. Será esto obligatoriamente aquí como referencia. Multiplicado al coeficiente de Bessel de orden 0. Es decir, J, pudiésemos escribirle aquí un 0 de nuestro beta. Perfecto, ya tenemos el primero. El siguiente, diremos que será en n igual a 1, por poner un ejemplo. Si ponemos un 1 aquí donde está esta n, esta primera n, sería f menos f sub c menos fm. Es decir, tendremos un segundo delta, vamos a suponer que está por acá, en f sub c más fm, un fm. Ese delta entonces tendrá cierta amplitud, no la conocemos, pero sabemos su ubicación. Puede ser mayor su amplitud, puede ser menor, eso va a depender de nuestro coeficiente de Bessel. El asocio medio debe aparecer nuevamente y tendremos J1 por el beta acá. De igual forma para el otro lado. Para el otro lado, nosotros vamos a tener el siguiente coeficiente. ¿En dónde estará? F sub c más 1 por fm. Entonces quedará en menos f sub c menos fm. Tendremos nuestro delta. Pongámoslo un poco más recto acá.
Nuevamente repito, la amplitud puede ser mayor o menor que el que está en f sub c. Eso dependerá del coeficiente de Bessel. Y este tendrá una amplitud de a sub c medios que multiplica el coeficiente de Bessel de orden, en este caso será de orden menos 1. Perdón, de orden 1 quise decir. Estamos en la frecuencia negativa, pero sigue siendo n igual a 1, puesto que el 1 es donde va a estar acá. Este de acá del centro será la misma que habíamos hallado anteriormente, olvidé escribirla, a sub c medio por J0 beta. Bien, digamos que ahora sí va n igual a menos 1. N igual a menos 1, digamos que se va a ubicar algo así como por aquí. ¿Por qué? Porque si ponemos un menos 1 acá, quedará menos f sub c, pero menos fm, quedará f sub c más f, perdón, vamos a reescribirlo acá. Quedaría, si ponemos menos f sub c, va a mantenerse así, menos f sub c. Si ponemos acá un número menos 1, menos por menos da más, y va a quedar más fm. Es decir, ubicado en este punto que nosotros vamos a tener acá. Es f sub c menos fm. O dicho de otra forma, esto quedará menos f sub c menos fm dentro de nuestro paréntesis. Borremos esto acá. Esa será la posición de nuestro delta. ¿Cuál será su amplitud? Repito, va a depender del coeficiente de Bessel. ¿Cuál coeficiente de Bessel? Es el coeficiente de Bessel de orden menos 1 en beta y estará multiplicado por el a sub c medio que está aquí en nuestra expresión y que no podemos eliminarlo por nada. De la misma forma van a seguir apareciendo más delta, van a aparecer un delta por acá, nf sub c más 2fm, va a aparecer otro por acá, nf sub c más 3fm, por aquí va a aparecer otro, este va a ser un delta, quedó horrible, vamos a acomodarlo un poco. Este va a ser fc más 2fm. Va a aparecer otro delta por acá, nf sub c menos 2fm. Y por supuesto los reflejos van a estar puestos acá. Se trata de una señal real. Y si es una señal real, deben aparecer el reflejo del lado izquierdo. Recordemos que es, vamos a reescribirlo acá un poco, menos f sub c más fm, y este sería menos f sub c más 2fm. Y todos van a tener su respectivo amplitud referida. Esto sería entonces lo que nosotros vamos a conocer como el espectro de frecuencias de nuestra señal modulada angularmente. Teóricamente van a aparecer infinitos términos tanto a la derecha como a la izquierda, pero nosotros vamos a tomar solamente los que nos convengan según la potencia, según el ancho de banda, según varios factores que vamos a ver más adelante. Ahora bien, aquí tal vez empezarán las confusiones. Ustedes verán en el libro del profesor Briceño que este 2 no aparece. El 2 de mi denominador, ustedes no lo van a ver por allá. ¿Qué ocurre? El profesor Briceño en su libro está utilizando espectro unilateral. El espectro unilateral dibuja solamente desde el punto 0 en adelante, hacia infinito. Solamente esta parte derecha del espectro. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados, o en mi caso particular, en mi gusto particular, yo prefiero trabajar siempre con espectro bilateral. Declaro que es un espectro bilateral, sin embargo, no siempre dibujo el lado izquierdo. Eso se puede hacer. Yo puedo decir,
Mira, trabajo con espectro bilateral, lo escribo por allí en algún lado, pero como yo sé que esto es una señal real, yo no necesito repetir el reflejo del dibujo acá, porque la derecha y la izquierda van a ser exactamente iguales, pero reflejadas. Lo que yo hago simplemente es que cuando estoy dibujando mi espectro, yo coloco mi línea central, mi línea horizontal, dibujo todo lo que yo quiero, que si está mi F sub C, que si tengo mi delta, tengo mi otro delta, de repente puede que haya algunos para abajo, algunos para arriba, cualquier cosa que aparezca allí. Y del lado izquierdo lo voy a dibujar, no, simplemente voy a decir que estoy utilizando espectro bilateral y de este lado se va a hacer exactamente lo mismo. Ese es una aclaratoria. El profesor Briceño no utiliza espectro bilateral, sino unilateral. El espectro unilateral elimina este 2 del denominador, escribe todos los A sub C sin el 2. Muy probablemente ustedes van a ver que este 2 no les va a aparecer en ningún lado, pero a mi parecer ese procedimiento a veces puede prestarse a confusiones y tiende a complicar un poquito las cosas. Recomendación, utilicemos espectro bilateral, aunque dibujemos un solo lado. Si ustedes quieren dibujar los dos lados, perfecto, no me voy a oponer a eso, pero no es necesario, puesto que ya a estas alturas ya estamos bastante claros que de qué se trata el espectro bilateral y cómo es la simetría hermítica.